el mensaje. Sabemos que nuestro pastor anda fuera y nosotros somos el apoyo de mi hermano Luis, y esta semana me tocó a mí. Y esta palabra que les traigo esta tarde, hermanos, viene de su santa palabra. Es su santa palabra la que va a hablar, y usted crea, como les dije la semana pasada, que si solamente un versículo se predica, lo agarremos y vivamos el versículo y tratemos. Yo sé que es difícil, pero si le pedimos al Señor sabiduría, Él nos va a dar. Y este trayecto, este tiempo que Dios nos está dejando vivir, es con el propósito de que allá en el monte Sinaí le hizo una promesa a un pueblo, y esa promesa sigue vigente para nosotros que somos sus hijos, que a través de la sangre del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, sigue vigente. Amén. Esta tarde traigo un mensaje que yo estuve escuchando mensajes, y que con la intención de agarrar mensajes, y a través de esos mensajes que Dios me estuvo hablando, traer yo palabra. Sin embargo, un día también sé que lo que uno como pueblo necesita, Dios, el Espíritu Santo, Dios a través del Espíritu Santo nos hace ver qué es lo que necesita el pueblo. Amén. Y estuve pensando, orando y mirando las necesidades de un pueblo. También yo he visto que hay necesidad en oración. Yo al principio, cuando se me dio hace casi el mes, yo le dije a mi esposa, voy a llevar un mensaje acerca de la oración. Pero no sé, de repente por la mañana un día desperté y recordé un versículo que yo lo traigo mucho cada vez que me toca dar un estudio. Yo siempre salgo con ese versículo, no sé por qué. Siempre está, y muchos hermanos y hermanas que han traído la palabra traen este versículo, es Oseas 4:6, que dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero solamente hasta ahí llegamos, solamente esto es lo que decimos. Pero los siguientes otros dos puntos tiene: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Ese es el versículo completo, y yo todo el tiempo nada más daba lo de arriba, por falta de conocimiento. Y en eso estuve meditando y dije, bueno, voy a hablar. Bueno, el Espíritu de Dios va a hablar a través de mí, porque el estar aquí uno es un instrumento que Dios usa. Entonces me decidí tratar un poco más a fondo este versículo, porque como les digo, se ha hablado mucho, y yo lo he hablado mucho, lo he repetido demasiado, y era tiempo de que, y bueno, voy a llevar mi estudio o predica acerca de este. Pero antes, hermanos, voy a orar para que sea Dios a través de mí el que hable. ¿Por qué? Porque si soy yo, así como entramos, así nos vamos a ir. Pero si es Dios, como les digo, si solamente un versículo nos llevamos, va a ser de bendición para nuestras vidas. Amén. Voy a orar. Padre Dios, nuevamente, Señor, estoy aquí delante de ti, Señor. Aleluya. Tú sabes, Dios, tú sabes que hay luchas, Señor, para estar aquí, Señor. Porque, Padre amado, tú pides, Señor, que esta palabra, Señor, primero se encarne en nuestros huesos, Señor, dentro de nuestros pensamientos, Padre, para que haya una transformación, Señor. Señor, así como un gusano, Dios, es transformado, Señor, en una bella mariposa, Señor. Así deseas que nosotros, como tus hijos, Señor, seamos transformados, Señor,
En el nombre de Jesús, Señor, te ruego, Padre amado, que me uses, Dios, esta tarde, Dios, y que me ayudes, Señor, a traer tu palabra, Señor, y a llevarla, Señor, a un pueblo, Señor, que necesita, Dios. Se necesitamos, Señor, porque, Señor, estamos faltos, Dios. Estamos faltos, ¿por qué? Porque se puede ver y sentir, Señor, que necesitamos, Señor, un toque tuyo, Padre. Bendice esta palabra que traigo esta tarde, Señor. De la misma manera te pido que bendigas a mis hermanos, Señor, y que seamos sensibles, Dios, porque es palabra tuya, Dios. Gracias te doy, Padre amado. En el nombre de Jesús, recibe la gloria, Señor. Y ayúdame, Señor, a que la palabra fluya a través de mí, Señor, para un pueblo que te ama, Padre. En el nombre de Jesús, alabado sea por siempre y para siempre. Amén y amén. Aleluya. Como les digo, hermanos, yo estuve pensando, analizando y miré, y muchas veces hemos traído este mensaje, muchos de mis hermanos lo han traído, yo también, pero no pasa nada. No pasa nada, hermanos. No pasa nada con nosotros, seguimos siempre. El Señor dijo a los israelitas de aquel tiempo, pueblo de dura cerviz. Y no hay mucho cambio entre aquel pueblo y nosotros, hermanos. Mire, el siervo de Dios anda para El Salvador. Mire cuánto pueblo falta, porque tal vez sea que porque el siervo no está. No nos damos cuenta que lo que venimos a adorar y a buscar es de nuestro Señor. Amén. Él es el que se debe ser exaltado. Sí, Señor. Amén. Entonces pongamos atención, hermanos. Si tú eres de los que te sientes medio que no sabes, el pastor al cabo ni me ve nadie. No, hermano. Aquí se viene a glorificar el nombre de Dios, no al hombre. Amén. Damos atención porque el Señor viene y es lo que estamos esperando, un pueblo. No nomás queremos tener conocimiento. El conocimiento de nada nos sirve, hermanos. Amén. Dios, Cristo viene por una iglesia y tenemos que estar preparados. Cada día que Dios te está dando es la intención de Dios de prolongarte, de tener misericordia para que nos arrepentamos y volvamos a hacer caminos y que pongamos atención porque es muy importante. Ese es el mensaje y ese es el propósito de que Dios nos está alargando la vida, hermanos. Pongamos atención, por favor. ¿Por qué? Porque les voy a traer el principio. Cuando Dios escogió a Israel, ¿cuál era el propósito también? Esto yo ya lo he hablado. Pero gloria a Dios porque voy a traer puro que yo les he hablado. Puro que ya Dios a través de mí ha hablado al pueblo. También, si recuerdan, también soy muy a traer del Antiguo Testamento. Dice qué importante es que o sea, tenemos conocimiento y acerca del conocimiento es que voy a hablar. Pero yo estaba analizando y digo, bueno, conocimiento, si solamente en aquellos tiempos se hablaba algo al pueblo y se arrepentían y venían al conocimiento de Dios. Entonces, el conocimiento, yo digo, conocimiento, y ahí en eso me enfoqué en el conocimiento. ¿Por qué? Porque así dice, o sea, es que el pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Pero analizando, hermanos, aquí yo veo puros hermanos que estamos ya desde hace 10, 15 años. Entonces, el conocimiento es demasiado el que tenemos ya. Tenemos mucho conocimiento. Entonces, yo por eso digo, bueno, ¿y por qué voy a llevar este mensaje si todos tenemos mucho conocimiento? Todos sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Todos sabemos qué es el propósito que tiene Dios para tu vida y mi vida. Entonces, bueno, de todas maneras, Dios me dijo, o Dios me trajo este versículo, lo voy a traer. Entonces, analizando, me puse a ver y a escudriñar y miré cómo Dios tenía el propósito de cuando llamó a Jacob
Y después que pasaron aquellos 400 años en Egipto, cómo Dios recordó la promesa que le hizo a un hombre, a Abraham, y así sucesivamente a Isaac y Jacob. Entonces Dios se acordó cuando estaba ya un pueblo numeroso, porque la promesa fue: va a ser un pueblo grande. Una vez que fue un pueblo grande, se metió de esclavitud a Egipto, y vemos cómo Dios, la promesa que le hizo a un hombre, dice: bueno, ya es tiempo. Saca al pueblo de Egipto, y vemos que el propósito, al sacar ese pueblo de Egipto, ¿cuál fue el propósito de Dios y lo que Él trazó para ese pueblo? Y ese mismo propósito viene hasta hoy a nosotros. Pero vamos a leer la palabra para que sea la palabra la que hable y no sea yo. ¿Por qué? Porque si habla la palabra, ella va a ser la que nos va a convencer. Si vamos a leer Deuteronomio 18, del 15 al 19, ahí era la primer 18, 15 al 19, y veamos cuál era el propósito que tenía Dios con un pueblo. O la promesa que tiene a un pueblo. Dice, Dios promete un profeta como Moisés. Ahí Dios promete, y vamos a leer, dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelvo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Y el 19 dice más: a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Aquí podemos sentarnos, hermanos. Aquí es una promesa que Dios hace al pueblo de Dios. Él promete le promete un profeta. ¿Quién es el profeta? Es nuestro Señor Jesucristo. En Horeb, ahí Dios promete un profeta, que fue nuestro Señor Jesucristo. Ahí aparece la primera vez. ¿Por qué? Porque si recordamos, cuando se hacían sacrificios o holocaustos, solamente una vez al año entraba el sumo sacerdote hasta la misma presencia, y es por eso que el pueblo temía y no podían acercarse a Dios, porque si no estaban puros, eran muertos, o era muerto el pueblo. Entonces Dios ahí promete que va a enviarnos a Jesucristo, el gran profeta. ¿Para qué? Para que confiadamente podamos acercarnos cada uno de nosotros al recibirle y al entregar la vida a Él. Entonces vemos cómo en esos tiempos Dios promete, y el Hechos 3:22 dice: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Hermanos, aquí Dios promete que va a haber un profeta, y ese profeta fue nuestro Señor Jesucristo. Entonces Él dice: a Él oiréis. ¿Por qué? Porque Él conoce que somos polvo, y el problema que vamos a tener todo el tiempo. Entonces, a través de su sangre vemos cómo Jesucristo, esa promesa en Jesucristo es cumplida. Entonces, y sabemos también
Sabemos que, ¿qué pasó cuando ese gran profeta, el pueblo en sí es el conocimiento, hermanos, el conocimiento que tenía el pueblo no captaron cuando vino nuestro Señor Jesucristo y fue cuando le sacrificaron en aquella cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque el pueblo dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. El pueblo de Israel estaba esperando a un Mesías, estaba esperando al Mesías, al profeta prometido. Y cuando Jesucristo vino a la tierra, no pudieron discernir, no pudieron entender que Él era ese gran profeta que se les prometió. ¿Para qué? Para que dejaran que Jesucristo hablara a través de su Espíritu Santo. Entonces ellos no pudieron discernir. Así como nosotros ahorita no discernimos que estamos esperando al Mesías. Ahorita no discernimos nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros discerniéramos, fuera diferente, hermanos. Fuera diferente. Recordemos que ese pueblo, esa promesa la estaban esperando por muchos años, el pueblo de Israel. Sin embargo, cuando Dios envía a nuestro Señor Jesucristo, no se dan cuenta. Así, hermanos, ahorita nosotros como pueblo no nos damos cuenta que estamos viviendo los últimos días. Estamos viviendo los últimos días y es por falta de conocimiento, pero como les decía al principio, conocimiento tenemos demasiado. Conocimiento tenemos demasiado, ¿por qué? Porque se nos predica cada semana, se nos habla cada semana. Entonces, yo estuve tratando en esto y dije, bueno, voy a traer unos ejemplos. Voy a traer unos ejemplos de cómo el apóstol Pablo, a pesar de que era un perseguidor, a pesar de que él andaba persiguiendo a los del camino, en aquel tiempo se decía cómo él fue sensible y cómo él, a pesar de que era contrario a los del camino, como cuando Jesucristo se le apareció en el camino de Damasco, cómo fue sensible y cómo él se convirtió y se convirtió de a buenas. Vemos cómo el conocimiento, él no se cerró al conocimiento, no se cerró a sus costumbres que tenía, sino que él hizo un cambio y se transformó de un perseguidor a un perseguido. Entonces vemos cómo el apóstol Pablo dio un giro no de 90, porque yo decía 90, no es 360, hermano. No, 360 es donde mismo. Fue un 180 grados lo que dio. De ir caminando, él retrocedió a seguir, a ser fiel al Señor hasta la muerte. También hay otros hermanos que dice, si tenemos falta de conocimiento, tenemos que ser sensibles al Espíritu y también tenemos que escudriñar la palabra. Miren, hermanos, estaba mirando en Hechos 17:11, está un pueblo que hay que leerlo eso, por favor. Hechos 17:11. Son unos hermanos que también se ha hablado mucho de que ellos se interesaban por escuchar. En el 17:11 dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Miramos cómo esos hermanos, cuando llegó Pablo a traer la palabra, miremos cómo ellos les interesó y cómo ellos fueron sensibles, pero escudriñaron la palabra, hermanos. Es bien importante, hermanos, que todo lo que aprendamos, y hermanos, como les digo, yo estoy aquí esta tarde. No me crean
todo lo que traigo si no está en la palabra, porque por mis emociones puede llegar el momento de decir cosas que no debo, pero tenemos que ser bien cautelosos, hermanos. Todo lo que se predique, todo lo que se enseñe, tiene que pasar por la palabra de Dios. Tenemos que ser sensibles al Espíritu Santo cuando hable, pero también tenemos que ser capaces de discernir qué cosas se nos están enseñando. Si es de la palabra de Dios, hay que hacerlas y hay que entenderlas y hablar o pedirle a Dios que nos dé discernimiento y que su Espíritu Santo nos hable. ¿Para qué? Para que haga el efecto que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque muchas de las veces nos volvemos, escuchamos y escuchamos y escuchamos, pero no ponemos por obra. Y eso está mal. Tenemos que poner atención y pedirle al Señor cada día y orar también por cada hermano, cada hermana, cada estudio que se va a dar aquí en el pueblo de Dios, aquí en nuestra casa, para que venga directamente de las Escrituras, hermano. Porque en estos tiempos es bien fácil estar escuchando y escuchando, pero si no se discierne, si no lo pasamos por la palabra de Dios, tenemos que poner atención. Entonces, estos hermanos de Berea, llegó Pablo y les interesaba, pero ellos se fueron a las Escrituras y leían. Entonces, hermano, anota versículos y cuando llegas a tu casa, repásalos. ¿Para qué? Para que siga trabajando el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Entonces, vemos cómo por falta de conocimiento, el pueblo no se dio cuenta cuando llegó nuestro Señor Jesucristo. Por falta de conocimiento, el pueblo sigue pereciendo por falta de conocimiento. Les animo a los que estamos aquí, somos poquitos, pero que yo les animo, hermanos, hace un mes y medio o dos que di un estudio también y yo lo mismo que les decía, aquí está la palabra de Dios, esta es nuestra mejor guía, esta es la guía, esta es la guía. Si un versículo te habla, en ese medita, y si un versículo te habla, deja que trabaje el Espíritu Santo en tu vida y en mi vida, y vamos a ser buenos creyentes, buenos cristianos, buenos hijos de Dios, que nuestro Señor se va a sentir alabado porque hacemos caso de su palabra. Entonces pongamos atención, hermanos, y todo lo que nos llega a nuestras vidas, que sea de la palabra de Dios, hay que escudriñarla y analizarla. ¿Para qué? Y permitirle que el Señor haga esa transformación. Como les digo, eso del gusano y la mariposa, yo ni siquiera lo traía, yo no sé por qué me vino, pero es lo que quiere Dios, que seamos transformados, hermano. Amén. Es lo que quiere Dios. Amén. Porque hermanos del domingo y de viernes, nada más por hermanos, ser hermanos, no quiere Dios. Dios quiere hombres y mujeres de Él, que seamos realmente. Sabemos que es difícil, pero no es imposible, porque hay muchos ejemplos de que Dios ha levantado grandes hombres y grandes mujeres para la gloria de Él. También el segundo punto es: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Aquí ya perece por falta de conocimiento la primera. La segunda, desechaste el conocimiento, dice Dios, yo te echaré del sacerdocio. Y podemos decir, bueno, sacerdocio era en aquel tiempo, no, hermanos. Que si se dieron cuenta, también traje en la primera lectura que les di fue Deuteronomio, pero también les dije de Hechos, es lo mismo. Entonces también les traigo otras dos escrituras también donde habla el conocimiento. Ellos tenían conocimiento, dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Si vamos a leer, y es lo que estaba al principio, ahí me hubo un poquito de confusión, pero gloria a Dios, que ya estoy, gracias a Dios, ya estoy en el estudio como es. Y vamos a leer Éxodo 19, 3 al 6. También esto es bien conocido.
Vamos a leer Éxodo 19. Como les digo al principio, hubo un poquito de confusión conmigo porque yo creí que ese era con el que iba a entrar, pero no. 19, 3 al 6 de Éxodo. Y dice ahí en el encabezado es 19, 3 al 6, dice Israel en Sinaí, ahí dice en el encabezado. Vemos cómo el pueblo llega y miren, aquí está el propósito que tenía Dios para los israelitas. Y vamos a leer también más adelante el propósito que tiene contigo y conmigo el Señor. En el 19, 3 de Éxodo dice así: y Moisés subió a Dios y Jehová le llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra, es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Miramos que el pueblo de Israel, una vez que salió de Egipto y que estuvo caminando, me parece que fue poco tiempo, porque todavía no se le castigaba, porque fue realmente un castigo por la desobediencia. Vemos cómo Dios los miraba en aquel tiempo, que ese era el propósito de Dios para ese pueblo pequeño. Era un pueblo pequeño, pero miren cómo los veía y qué es lo que Él veía en ellos. Ellos los iba a hacer reyes y sacerdotes. Sin embargo, Moisés cumplió, porque él luego, si leemos todo para abajo, vemos cómo Moisés juntó a los principales y les llevó la palabra que Dios les dio. Les llevó la palabra y él los veía. Ahí les dice: si oyeres, seréis reyes y sacerdotes y les daré toda la tierra. Era una promesa grande, hermano. Y sí es bien bonito decirlo todo es mío. No, si oyeres, dice. Si oyeres, ahí dice: si oyeres, serás mi especial tesoro. Entonces, ese propósito mismo que tenía Dios con el pueblo de aquel entonces, ese mismo propósito tiene con nosotros, hermanos. Pero nuestra mente finita no alcanza a captar, hermanos. La verdad, hermanos, no alcanzamos a captar lo que Dios tiene para nosotros, porque si nos vamos a segunda de Pedro, ahí mismo está eso mismo que tenemos. Ahí mismo está, y eso es una promesa para nosotros como sus hijos. Eso es algo grande que nosotros no lo captamos. Primera de Pedro 2:9. Es la misma promesa que hizo el Señor en el monte Sinaí, es la misma promesa que tenemos ahora para nosotros. Ahí dice, en Éxodo 19 dice, el 19:3, el 5, la parte baja dice: especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y en el 19:6, la parte de abajo dice: un reino de sacerdotes y gente santa. Eso fue la promesa para los israelitas que salieron de Egipto. Ahora, para ti y para mí, que estamos en el nuevo pacto, que estamos esperando que Jesucristo venga un día por un pueblo que le ama. Miren, eso es, dice en 1 Pedro 2:9, dice, es lo mismo, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Eso somos nosotros ahora, hermanos. La misma promesa que Dios hizo en el monte Sinaí, esa misma promesa te la da a ti y a mí.
Pero dice que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo andábamos? Andábamos perdidos. De allá, lo más vil y lo más despreciable dice su palabra que éramos, pero sin embargo Dios en su infinito amor, de allá nos sacó y nos tiene aquí todavía por su misericordia. Entonces, esas promesas que Dios hizo en el monte Sinaí, esas promesas vienen para ti, para mí. Pero sin embargo, somos un pueblo de dura servicio, hermano. Miren, no les da tristeza junto conmigo, hermano. Miremos, volteemos a las sillas y estamos igual, hermano. Desgraciadamente, como les digo, yo no, es la palabra la que viene a hablar, no vengo yo a golpear, porque yo no tengo nada en contra de ninguno de mis hermanos, porque les amo, hermanos. Pero tengamos misericordia, volvamos atención y miramos qué grande misericordia tiene Dios con nosotros. Porque en aquellos tiempos, hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo, cuando la promesa todavía no venía, era lo que Dios determinaba era mucho. Había destrucción de un pueblo completo por la desobediencia. Entonces, gloria a Dios porque estamos en el tiempo de la gracia. Pero dice la palabra que no desperdiciemos la gracia, que no seamos, que no pisoteemos esa gracia que tiene Dios para nosotros. Entonces, dice en el 19, ahí está lo que Dios también les dio la promesa. Le dijo, van a ser reyes, sacerdotes, si oyeres hoy mi voz. Entonces, pero también ahí mismo les dice lo que va a pasar. Dice, mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo les pediré cuenta. En Deuteronomio 18, 19 ya lo leímos. Dice, mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Recuerden que era la promesa de que Jesucristo iba a venir. Entonces que tenían que escuchar en aquel tiempo los sacerdotes y todos los religiosos de aquel tiempo crucificaron a nuestro Señor Jesucristo porque no se dieron cuenta que Él había venido. Él estaba en ese tiempo, que era el tiempo de que venía al que estaban esperando por siglos. Llegó y ellos fueron los causantes, los principales que lo llevaron a la crucifixión. Y en Hechos 3:23 dice, toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Entonces son cosas que habla Dios para que pongamos atención. Si vamos a Tito 1:16, podemos ver, hermano, aquí cómo habla Pablo a través, o en esa carta le manda a Tito. Dice 1:16, dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. En estos tiempos, hermanos, está hablando Pablo a través de esa carta, habla, dice, profesan conocer a Dios. Aquí la palabra está hablando claramente de muchos. Podemos decir que somos, pero no somos. Eso es así simple, porque no necesitamos tener mucho conocimiento para saber lo que Pablo le estaba diciendo en aquella carta a Tito. Porque se profesa ser, pero no son. Entonces pongamos atención, y si en esta tarde o en esta palabra estamos incluidos ahí nosotros, pues sabemos qué es lo que tenemos que hacer, porque es amplio en perdonar. Nuestro Señor Jesucristo es la ventaja que tenemos. Amén. Ya es diferente ahora, pero estamos abusando de la misericordia de Dios. Entonces, dice, y el último párrafo de Oseas, dice, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos, hermano. Ahí es un duro castigo, porque yo soy padre
Y yo sé que varios de aquí somos padres. Y me pueden entender, el que no tiene hijos todavía tal vez no puede entender, pero el que tiene hijos, sí podemos saber qué es un hijo para un padre. Amén. Dirán como en Oseas, no nomás dice que se pierde por falta de conocimiento, la falta de conocimiento y no hacer las cosas que Dios ordena o que Dios nos manda o que Dios nos pide, que cumplamos su ley, como trae consecuencias, que llega a lo que más amas y a lo que más amas. Dice, olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Y me duele el corazón porque yo es lo que más amo, mis hijos. Entonces, hermanos, y esto sí lo tuve que sacar del Antiguo Testamento porque no encontré, hay mucho, estuve buscando y no lo encontré, pero lo traje porque también es algo que se predica y se habla mucho. Dice en Éxodo 24 y 5, yo sé que todos lo saben, porque como les digo, ya todos tenemos bastante conocimiento. Todo el pueblo que está aquí esta tarde tiene bastante conocimiento. Dice, Éxodo 24 y 5 dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás